Hola a todos, nuevamente bienvenidos a mi devocional, tiempo para tener reflexión en la palabra y tener un análisis de todo nuestro caminar. La palabra nos hace ver cómo estamos y nos enseña siempre el camino correcto. El día de hoy vamos a hacer estudio de Proverbios 28, el cual tiene como tema Tu verdad me trae libertad. Y vamos a hacer lectura en 5 versículos de Proverbios 28. No son continuos, así que estemos pendientes en este contexto. En el Proverbio 28:4, versículo 4 dice: Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contendrán con ellos. Ahora el 7. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y el 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bueno, el día de hoy es un día muy hermoso. Vamos a hacer lectura de varios contextos de la palabra, porque es su palabra, como hemos visto, ¿no? Que es su palabra la que nos revela y nos trae libertad, como dice en este tema, ¿no? Que tu verdad me trae libertad. Entonces vamos a ver esa verdad para que traiga libertad a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y es muy bonito compartir esa palabra con esa actitud de querer entender y de aceptar la voluntad de Dios. Porque Él es nuestro Padre, nos creó, y como Él es nuestro Padre, el Creador, Él es justo, Él es el ejemplo número 1. En Él no hay error, Él es perfecto, Él es soberano, Él es dueño de todas las cosas, es dueño de nuestras vidas, pero hay algo en nosotros que vamos a entender el día de hoy, el por qué hacemos tantas cosas, y aunque no queremos hacerlas, a veces llegamos al punto de actuar de esa forma. En realidad, en una forma de conclusión para entender este tema, todo este tema se abarca es acerca del pecado, y hemos entendido, hemos escuchado en una forma general que el pecado es esa desobediencia cuando el Señor habló a Adán y a Eva y los colocó y les dio todo y les dijo: de esto no comeréis. Había que obedecer al Padre, había que obedecer, y siempre eso nos pide el Señor: obediencia en su palabra. Entonces hoy vamos a aprender por qué el Señor sí nos creó al hombre y a la mujer para la eternidad, pero el pecado hizo que viniera la muerte. Por eso nos da lecciones, nos muestra formas, leyes, reglas y mandatos para corregir ese pecado, y está en nosotros, primeramente en el corazón del Señor y también en nosotros en la actitud correcta. Bueno, en una forma general de esta explicación, y ahora quiero que vayamos a la palabra del Señor, porque eso es lo que el Señor nos habla siempre. Cuando leímos en el versículo 4 del Proverbio 28:4, dice: de los que dejan la ley. Y una de las cosas que queremos hacer énfasis es acerca, primeramente hemos hablado del pecado, y bueno, diremos qué es el pecado. Y aquí en primera de Juan 3:4 nos dice el Señor: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Yo lo identifico por medio de algo que está correcto. O sea, yo no puedo, es pecado, es incorrecto, porque sí, valga la redundancia, está mal hecho. ¿Cómo lo identifico? Por medio de la palabra, de la ley del Señor, porque Él es mi Padre, yo tengo que obedecerle. Entonces hay unos reglamentos, y esos reglamentos Él los instituyó no por querer manipular, obligar, sino por la salvación y la vida eterna.
Esto es infracción de la ley. Allí voy identificando ese pecado. Y ahora cuando leímos en el versículo 7, el que guarda la ley. Aquí en Primera de Juan 2, del 1 al 7, es un tiempo que vamos a hacer lectura. Es bueno que sigamos esta palabra porque es Él hablándonos, no soy yo o otra persona que vaya a exponer un tema. Por eso es importante leer. A veces son muchos contextos, mucha lectura, pero esa lectura trae libertad. Necesitamos libertad por medio de su palabra. Y aquí en Primera de Juan 2, del 1 al 7, dice el Señor: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús de Nazaret, Jesús el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Amén. Qué hermoso, es del comienzo el hablado. Esta ley que está hablando el Señor no es una ley diferente, es la misma ley que ha hablado desde el comienzo. No es nueva, es la misma. No nos podemos apartar de su palabra para poder conocer la verdad. Es algo hermoso que nos dice que si nosotros realmente le conocemos a Él, tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que andar como Él anduvo, caminar, hacer lo que Él hizo, porque Él lo hizo, yo no lo debo de hacer, al contrario, Él es el ejemplo para yo hacerlo. Es un tema muy bonito. Y ahora también quiero que hagamos lectura en Primera de Juan 1, del 8 al 10. Cuando hicimos lectura en el Proverbios 28, 9, donde dice que el que aparta su oído para no entender su palabra, dice aquí el Señor muy clarito. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos cometemos errores, el pecado es pecado, no hay pecado grande, no hay pecado pequeño. El pecado ya sabemos que es infracción de la ley, o sea, cuando no hacemos lo que Él nos ordena que hagamos, no es una restricción severa, es una bendición a la salvación. Así que entender este punto nos ayuda a alejarnos del pecado, porque no es algo que yo quiero, me mandan o me dicen y esta persona cree que ella es santa. No, es algo que Dios está hablando para todos, todos en general, no hay excepción. Todos hemos cometido pecados y hemos sido condenados por el pecado, pero Yeshua, Jesús de Nazaret, vino a ese rescate, a la restauración de todas las cosas. Así que hoy es un día de mucha lectura, pero es hermoso porque esta lectura nos ayuda a comprender nuestro estado y a reconocer el pecado. Y ya una parte donde podemos leer aquí para hacer un análisis del corazón, podemos leer en Romanos 7, del 15 al 25, que dice la palabra del Señor. Porque lo que hago no lo entiendo,
Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, Yeshua HaMashiach. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Wow, ya hemos entendido que dentro de nosotros hay un mal, el mal está en mí, hay un interior que nos hace hacer lo incorrecto, pero nuestro Padre Celestial nos ha rescatado a través de su Hijo amado, Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Ya sabemos que Él dio su vida y resucitó para la redención, para la justificación, para darnos esa bendición por todo esto que había en nosotros. Él se hizo pecado por nosotros, cogió todo antes de nacer y después y antes de toda la salvación de la humanidad. Por eso Él es el Dios eterno. En Él no hay un tiempo. Él siempre ha existido. Y esto es hermoso comprender este punto donde dentro de nosotros hay algo que nos inclina a hacer el pecado, pero hay una ley de Dios que nos ayuda a salir de esto. Y dice que en la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esto hay una conexión fuerte, es una lucha diaria que tenemos, pero Dios nos da la respuesta. Este es un tema muy hermoso en lo cual hemos comprendido que tenemos que aceptar y reconocer nuestra circunstancia, el pecado, darle una identidad, cómo lo identificamos por medio de la palabra y cómo salimos de esto a través de su palabra misma, porque su verdad trae libertad. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Padre de la gloria, te damos gracias porque tú eres un Dios muy bueno. Gracias por esta redención, esta salvación a través de tu palabra, Señor. Que cada día amemos y analicemos la profundidad de tu palabra, Señor, para colocarlo y aplicarlo en nuestras vidas. Y tú puedas, Señor, a través de esa palabra en nuestra vida, darnos la fortaleza para actuar de la forma correcta, alejarnos del pecado, Señor, y tomar la decisión de hacer lo bueno, como dice tu palabra, Señor. Tú eres el único que puede transformar y hacer cosas nuevas. Renueva nuestra mente, transforma nuestras vidas. Aléjanos de toda aquella cosa de tentación que haya, Señor. Y renueva nuestra mente, Señor. Libera nuestros pensamientos, Señor. Y abre nuestra mente a entender la verdad y aceptar la verdad y aceptar tu voluntad, Señor. Hoy nos arrepentimos de todas estas cosas, Señor, que hemos hecho en deleite en nuestra carne. Y ayúdanos, Señor, que en nuestro interior siempre aceptemos y obedezcamos tu palabra. Que este cuerpo, Señor, que sea, Señor, aceptando y conectándose a tu palabra, a tu voluntad, Señor. Te damos gracias porque nos has creado con propósitos y planes y divinos, Señor. Gracias por este día que tú nos das. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias a todos por escuchar, entender y vamos caminando, aprendiendo a reconocer todas las cosas. Te damos gracias, Señor. Buenas tardes a todos, que tengamos un día muy bendecido en libertad, porque tu verdad trae libertad. Chao, muchas gracias, que tengan un hermoso día. Muchas gracias.